Quiero agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Es un placer estar con ustedes a la distancia. Quiero en particular agradecer a Olga por esta cordial invitación a revisar un tema que es un tema apasionante en realidad, que es histoplasmosis. Entonces, cuando planeábamos sobre esta presentación, em, discutíamos cuál podía ser el tema y Olga me propuso el desafío de histoplasmosis. Creo que en realidad efectivamente es un gran desafío en Latinoamérica. Entonces, no tengo conflictos que declarar y son los temas que voy a revisar, ¿no? ¿Cuál es la distribución de histoplasmosis? ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? ¿Qué avances hay en el diagnóstico? Una revisión rápida sobre el tratamiento. Y en realidad, histoplasmosis en poblaciones migrantes y en viajeros la voy a incluir dentro del el segmento en el que voy a hablar de epidemiología. El primer detalle es que histoplasmosis producida por Histoplasma capsulatum fue reportada por primera vez en Latinoamérica en el año 1905 en Panamá. Y Panamá es una zona endémica, como otros países latinoamericanos, para esta entidad. Van a encontrar ustedes una muy buena revisión en esta revista. La revisión es hecha por Ana Belén Araúz, con una colega británica, ambas graduadas del curso Gorgas Diploma hace algunos años. Entonces hay dos variedades: Histoplasma capsulatum, que es la que nos congrega, y Histoplasma duboisi, que es la que es endémica más bien en el oeste de África, de la cual no vamos a hablar. El resto de la presentación es esencialmente sobre Histoplasma capsulatum. Este hongo, en realidad los dos, viven en el suelo. Son habitantes normales del suelo, pero de cierto tipo de suelo. Es un suelo húmedo que se presenta especialmente distribuido en ciertas zonas de Latinoamérica que tienen selva. Prácticamente no se ve esto en la costa. En realidad casi no hemos visto nada y los reportes de la literatura lo sugieren también, ¿no? Esto es altamente endémico en Latinoamérica, al punto tal que cuando se han hecho test cutáneos, el 32% de las personas evaluadas llegan a tener test cutáneos positivos. Es decir, es bien endémico. Depende de qué cosa es lo que uno utiliza. Si utiliza un test cutáneo, se utiliza una prueba serológica. Con estudios con pruebas serológicas han mostrado prevalencias más altas, pero esos test serológicos se cruzan positivamente con paracoccidioidomicosis. Hay ciertos lugares en África, perdón, en Brasil, en donde la positividad para histoplasma llega a ser del orden de hasta el 80%. Las cifras, digamos, que más o menos maneja todo el mundo es que en pacientes que tienen VIH, que viven en zonas endémicas, alrededor del 30-40% igual son positivos. Y hay un incremento de casos en todo el mundo relacionados a dos fenómenos. Primero es el turismo y en segundo lugar es la inmigración. Y los perfiles clínicos de estos dos grandes grupos son totalmente diferentes, como los vamos a ver en los siguientes minutos, ¿no? Esto es nuevamente un mapa hecho por Ana Belén Araúz, que muestra cómo Latinoamérica es altamente endémico, ¿no? Fíjense, las zonas más oscuras de este color púrpura, violeta, se encuentran esencialmente en Sudamérica y en Centroamérica. Pero también, ojo, en los valles estos centrales de los Estados Unidos, o el centro-oeste de los Estados Unidos, perdón, en el África subsahariana, en el sudeste asiático y también en algunas zonas del Mediterráneo. Pero esta es esencialmente la micosis endémica de Latinoamérica. Es un poco más endémica que paracoccidioidomicosis. Este es el hábitat. Esta es una foto que tomamos hace poco en la selva. Este es el hábitat para histoplasma. Las personas que deambulan por ese hábitat, las personas que están en contacto, inhalando las microconidias, adquieren la infección. Las buenas noticias son que la gran mayoría de ellos son asintomáticos, una proporción muy pequeña de ellos progresan hacia síntomas. El periodo de incubación puede ser de hasta 17 días para la forma aguda. Periodos de incubación para las formas más crónicas son muchísimo más largos, incluso años. Y de las presentaciones clínicas de las que vamos a hablar son fundamentalmente la forma pulmonar y la forma progresiva diseminada. Y la forma pulmonar me voy a centrar quizás en la aguda y en la crónica. La subaguda y la nodular la vamos a tocar bastante más rápido. Entonces, la histoplasmosis pulmonar aguda es la que resulta de la exposición por primera vez al hábitat de este hongo, ¿no? Se estima que el 10% de los expuestos desarrollan
la infección. La mayoría de las infecciones son asintomáticas. Sin embargo, nosotros vemos esto cada año, ¿no? Que los escolares de los últimos años que hacen el famoso viaje de promoción, algunos deciden viajar fuera del Perú, pero la mayoría viaja adentro. ¿Y a dónde viajan? A la selva. Son atraídos por el encanto que tiene la selva y terminan varios de ellos con la forma pulmonar aguda. Las manifestaciones clínicas son totalmente inespecíficas. Quizás el dolor retroesternal es interesante porque ¿qué cosa representa? Es un compromiso de los ganglios linfáticos mediastinales, ileares. Los casos más severos pueden progresar a formas muy severas de la enfermedad que requieren incluso ventilación mecánica. Y los extremos de la edad, así como los inmunosuprimidos, son los que tienen los factores de riesgo mayores para progresar a las formas severas. La gran mayoría de las formas de histoplasmosis pulmonar aguda se presentan sobre un periodo corto de semanas de síntomas y no requieren tratamiento, mientras que algunos de ellos, como ya les mencioné, pueden progresar a las formas más severas que requieren definitivamente tratamiento, algunos de ellos incluso uso de dosis altas de corticoides. En contraste con la forma aguda viene la forma crónica. Esta se presenta en individuos de mayor edad. Esta no se ve usualmente en individuos viajeros, porque esto requiere que el individuo esté digamos, infectado y que luego desarrolle después de mucho tiempo la enfermedad crónica, que desarrollan síntomas sobre meses o años. Esta es la enfermedad típica que se ve en individuos que son más bien migrantes, es decir, que han vivido en una zona endémica, que luego van a un país, a otro país a hacer una vida diferente y que llevan consigo todo lo que adquirieron en su país de origen. Esta está asociada a la edad y está asociada a la exposición al tabaco y a enfermedades pulmonar obstructiva crónica o cualquier otra enfermedad pulmonar preexistente. Esta es la forma que se confunde con tuberculosis. Las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas y esencialmente aquí el compromiso es pulmonar, usualmente del lóbulo superior, usualmente del lóbulo superior derecho. Va acompañado de enopatías mediastinales e iliares, no suelen tener compromisos pleurales, es decir, no hay efusión pleural. Esto no se ve usualmente en histoplasmosis, es bastante raro. Sin embargo, nosotros publicamos hace muchos años a un paciente infectado con VIH con efusión pleural masiva derecha, en quien en la biopsia pleural se encontró histoplasmas. Esto es muy raro al punto tal que fue aceptado para publicación. Esta es la forma de histoplasmosis crónica. Miren la extensa cavitación. Esta es una figura donada por el doctor Nicolás Barros, que es peruano, es egresado de nuestra universidad y trabaja en Indianápolis y tiene una enorme experiencia viendo histoplasmosis, tanto en pacientes inmunocompetentes como en inmunosuprimidos. Él mismo, y les recomiendo esta referencia, además de las clínicas de Norteamérica del año 2021, él hace esta comparación de las diferentes formas clínicas pulmonares. Está en inglés, pero es bien útil. Cualquier edad para las formas agudas, subaguda y nodular, y para la forma crónica es más bien de individuos, como ya les dije, de mayor edad y que tienen enfermedad pulmonar preexistente. La duración de los síntomas de la forma aguda es corta, puede ser un poco más larga para la forma subaguda. La forma nodular suelen no tener síntomas, es muy parecida a criptococosis pulmonar, y la forma cavitaria, más bien los individuos tienen síntomas totalmente inespecíficos que se parecen mucho a tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿a qué simula la forma aguda? A neumonía adquirida en la comunidad, tanto la subaguda y la forma crónica a tuberculosis, esencialmente, ¿no? Y la forma nodular a neoplasias y a criptococosis. En la patología es bastante parecida y radiológicamente son muy diferentes, ¿no? Aquí se ven en la forma aguda infiltrados pulmonares bilaterales, difusos. La forma subaguda suelen ser más focal, forma nodular son puramente nódulos y en la forma cavitaria crónica hay cavitación, todos los que han visto antes, ¿no? Gran compromiso parenquimal, cavitación, este, esencialmente, ¿no? Entonces, la forma que nosotros vemos es la forma progresiva diseminada crónica, así se llama. Esta es la forma que característicamente afecta a pacientes inmunosuprimidos, con gran inmunosupresión celular, y nosotros la vemos particularmente en individuos infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. Este es uno de los casos que pusimos durante la semana 4, el curso Gorgas dura 9 semanas. En la semana 4 del año 2020 publicamos este caso de un caso típico de la forma progresiva diseminada crónica.
Este es un paciente infectado con VIH con profunda inmunosupresión celular que se presenta sobre 2 a 4 semanas y va presentando síntomas inespecíficos, porque esto se puede presentar en otras entidades, pero lo que marca a esta entidad es el compromiso del sistema retículo endotelial, las lesiones en la piel que son pleomórficas, las lesiones mucosas que suelen ser muy dolorosas, ulcerativas, pancitopenia, láctico deshidrogenasa alta, mucho más alta que la que se ve en neumocistis, que suele afectar solo 4 o 5 veces el valor normal. El patrón es miliar y el compromiso es de múltiples órganos. Habríamos visto compromisos de prácticamente todos los órganos de la economía. Y y pueden presentarse con síndromes raros como por ejemplo simulando hemofagocíticos, ¿no? Entonces, esta es la tomografía, vean ustedes el compromiso miliar, hepatoesplenomegalia, este es un caso de la semana del año 2020, de la misma semana. Este caso fue más florido, miren, extenso compromiso intestinal con múltiples úlceras. La patología muestra las formas características de histoplasma y en las tinciones de plata miren los agregados de histoplasma haciendo el diagnóstico bastante sencillo. Ana Belén presenta en su revisión este paciente también con VIH con una importante esplenomegalia y con infarto esplénico, para que vean las diferentes formas de presentación que estos pacientes suelen tener. Las figuras de los extremos son nuestras, o sea, de Perú. Este es un paciente en el que uno no ve mucha lesión pulmonar, pero miren las adenopatías ciliares y mediastinales. Y este es un paciente con una lesión cutánea que parecía leishmaniasis, pero al final nos parecía leishmaniasis cutánea diseminada, pero finalmente fue histoplasmosis. Y este es un paciente de Ana Belén en Panamá con múltiples lesiones, ¿no? De diferentes tipos, nodulares, ulcerativas, verrucosas. Se pueden ver pápulas, pústulas, úlceras, se pueden ver verrugas, se pueden ver diferentes tipos de lesiones en pacientes con la forma progresiva diseminada. ¿Qué representa esto en Latinoamérica para pacientes con VIH? Esta es una revisión de hace algunos años ya. Se estimaba un enorme número de casos y una incidencia estimada de este órgano, 1,5 por 100 paciente año. La incidencia de tuberculosis es un poco mayor. Sin embargo, cuando uno estima la mortalidad asociada a histoplasmosis es mucho mayor, casi el doble que la mortalidad estimada. Esto es una estimación del número de pacientes que fallecerían por histoplasmosis comparada con TB, casi el doble. En malaria casi nada y la mayoría fallecen de enfermedad progresiva avanzada por el mismo virus de inmunodeficiencia. ¿Y a qué se debe esta mayor mortalidad? Esto está asociado con retraso en el diagnóstico, que es ahí el desafío que Olga planteaba desde un principio, ¿no? ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas son similares entre tuberculosis, incluso con linfomas que se pueden presentar de manera parecida. Punto tal que los investigadores que se dedican a trabajar en histoplasmosis eh, publicaron lo que se llama la Declaración de Manaos, según la cual para el año 2025 todas las zonas endémicas deberían tener acceso a las pruebas diagnósticas, que ese es otro de los temas mayores, ¿no? Al no tener pruebas diagnósticas se confunde la enfermedad y se trata lo que parece más común, que es tuberculosis. Se puede diferenciar tuberculosis e histoplasmosis en pacientes con VIH, y este es un estudio interesante publicado ya hace varios años, eh, hace varios años, en realidad casi una década. Este es un estudio en la Guyana Francesa con 205 pacientes en este periodo de tiempo, los cuales hay casi un número parecido de ambos. La presentación clínica es similar, pero tuberculosis se asoció con proteína C reactiva alta y con tos, mientras que histoplasmosis se asoció con un montón de otras situaciones, como por ejemplo CD4 muy bajos, neutropenia, trombocitopenia, elevación de gamma glutamil transpeptidasa. Desafortunadamente no evalúan aquí el LDH, el láctico deshidrogenasa, que es una de las clásicas manifestaciones de laboratorio de histoplasmosis diseminada. La localización fue más diseminada con infecciones oportunistas y de hecho, bueno, este es un estudio hecho en la Guyana Francesa, ¿no? Entonces, es posible, hay significativa sobreposición, pero con una historia correcta de exposición y con la presentación por lo menos clásica, uno debe poner histoplasmosis tope en el diagnóstico y debe de realizar los procedimientos diagnósticos para precisamente hacer el diagnóstico, ¿no? El otro grupo, aparte de los pacientes con VIH, son los pacientes viajeros, que pueden ser viajeros con VIH, y los pacientes migrantes, que también pueden ser migrantes con VIH. Entonces, este es un estudio muy interesante, pero de hace varios años también,
En la, por debajo de la línea, de la línea azul, perdón, lo que van a ver ustedes aquí es viajeros, mientras que hacia el lado izquierdo lo que van a ver son inmigrantes. Entonces, el primer mensaje es que en ambos las entidades no han sido, histoplasmosis, las diferentes formas de presentación no han sido reconocidas precozmente, porque la presentación clínica es inespecífica. ¿De qué se saca de acá? Fiebre y síntomas generales en viajeros parece influenza, versus la forma progresiva diseminada en VIH positivos y la forma pulmonar crónica en migrantes. Esas son las lecciones, creo yo, que uno debe tomar de esta tabla tan compleja que no pretendo revisar uno por uno, digamos, todos sus detalles, ¿no? Esta es la selva, esta es uno de los atractivos de la selva, un restaurante en el río, o sea, sobre el río, alejado de la playa, digamos, en donde uno disfruta de la vida, pero forma parte pues, de los encantos de estar en la selva, pero hay que tener en cuenta también los retos que significa ir para allá. El diagnóstico. El estándar de oro para el diagnóstico sigue siendo el cultivo, toma un tiempo, hay diferentes tejidos que se pueden cultivar, como ven ustedes acá. Los métodos serológicos son utilizados más bien para apoyar el diagnóstico, más que para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en individuos que en viajeros pueden ser de ayuda, como vamos a ver ahora la positividad no es muy alta, pero en individuos que vienen, que emigran de zonas altamente endémicas, de hecho han tenido alguna exposición y la enfermedad podría ser distinta a solo histoplasmosis. Pero en todo caso, el test estándar es la inmunodifusión, las bandas H para la forma aguda, las bandas M para la forma crónica, también existe el LISA. Pero digamos, la revolución es el antígeno, que es a donde apunta esa declaración de Manaus, ¿no? A tratar de tener un test de antígeno por ensayo de flujo lateral que tiene una altísima sensibilidad y especificidad y que puede ser utilizado en diferentes muestras que incluyen la orina, el suero, el líquido cefalorraquídeo. Si uno decide hacer broncoscopía en el lavado bronquial alveolar, tiene un alto rendimiento también. Más recientemente se pueden utilizar PCRs o variantes del PCR como el LAMP, por ejemplo, que es bastante interesante para hacer el diagnóstico, con sensibilidades bastante aceptables. Es un método más económico y relativamente más rápido que los PCRs convencionales. Entonces, todo esto es la gama que hay para hacer el diagnóstico, porque como ya les dije, la de mayor utilidad por su relativa rapidez, aunque eso depende mucho de si está disponible en el centro donde ustedes trabajan, usualmente se demora solo un par de días para nosotros, pero quizás para otros lugares se demore bastante más. La inmunodifusión en el lado izquierdo, el lateral flow, el ensayo de flujo lateral, y aquí la patología característica de histoplasmosis, ¿no? Nicolás Barrosa hace una revisión del rendimiento diagnóstico. Disculpen que esté en inglés. ¿Cuál es el mensaje aquí? Las formas más crónicas, tanto la forma crónica cavitaria como la forma progresiva diseminada, son las que tienen el mayor rendimiento de todas estas pruebas, que incluyen antígenos, anticuerpos, patología y cultivo. Las formas más agudas, como la forma aguda y subaguda, son aquellas en las cuales el rendimiento es bastante menor. Entonces, en esas formas uno a veces tiene que utilizar más de un método para hacer el diagnóstico. Yo creo que ese es el mensaje de esta tabla. Nuevamente, la selva amazónica, hemos estado ahí hace poco, hace menos de 2 semanas, cuando terminó el curso Gorgas Diploma, eh, con los participantes de este curso. ¿Cuáles son las recomendaciones para tratamiento? Ana Belén las resume en su publicación relativamente reciente. Para la forma aguda de corta duración, en la que el individuo tiene pocos síntomas, es solo hay que observarlo. Si la duración es un poco mayor o los individuos tienen formas un poco más severas, estos individuos deben ser tratados con anfotericin B, con cualquiera de sus preparados y con corticoides. Para la forma crónica del individuo estable, se puede utilizar itraconazol. Si el individuo más bien está inestable, se ve que progresa, allí más bien hay que utilizar anfotericin B. Para la forma progresiva diseminada, la que nosotros vemos es la forma severa, que creo que la que ve creo que todo el mundo, y esta más bien requiere anfotericin B por alrededor de 2 semanas, cualquiera de sus presentaciones, y luego itraconazol. Itraconazol debe ser utilizado al menos un año, probando que el individuo sea inmunoreconstituido, que está en terapia antirretroviral y en lo que después del año no haya ninguna evidencia de enfermedad activa. El rol del antígeno acá es bien discutido. Algunos en las guías lo promueven el uso del antígeno, pero en la realidad eh, probablemente no sea tan práctico estar usando el test de antígeno regularmente para detectar si el individuo está curado o no.
Y las otras formas son bastante más raras y en algunas de ellas no se recomienda el tratamiento en general, ¿no? ¿Cuál es la experiencia nuestra? En el Hospital Cayetano Heredia y el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt tenemos una serie de más de 100 pacientes. En los últimos años estamos viendo cada vez más. Les cuento que vemos probablemente uno o dos al mes de diferentes presentaciones. Esta serie va a crecer mucho en los últimos años, ¿no? La mayoría de los pacientes son pacientes con VIH que vienen con la forma progresiva diseminada, vienen más de la selva central que de la amazónica. Yo creo que eso se debe honestamente a la cercanía. Es más fácil venir de la selva central por tierra a Lima que de la selva amazónica, que hay que venir solamente por avión. Eh, los colegas en la Amazonía, en Iquitos y en otros lugares de la Amazonía, por ejemplo, alrededor del río Ucayali, ven también esta forma, la forma progresiva diseminada en pacientes con VIH. Y un detalle interesante es que HTLV1, que es altamente endémico en Perú, pareciera también estar asociado con histoplasmosis. Nosotros hemos encontrado la posible asociación con paracoccidioidomicosis, que está publicada ya hace algunos años en Clinical Infectious Diseases, y más recientemente ya estamos terminando la serie con criptococosis. Pero colegas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en Perú, han encontrado también una posible asociación con histoplasmosis. Y de hecho tiene bases teóricas, ¿no? HTLV1 produce una profunda inmunosupresión de ambas ramas de la inmunidad TH1 y TH2 y predispone, así como predispone a estrongiloides, predispone para neumocistis, predispone para posiblemente tuberculosis y también posiblemente para hongos endémicos. ¿Qué representa en el Perú? En estudios de necropsias, por ejemplo, ¿no? Este es un estudio bien interesante publicado ya hace varios años en uno de los hospitales más grandes de Lima y de los más antiguos, el Hospital 2 de Mayo, en un periodo de tiempo de entre el año 99 y el 2004. Pues bien, ellos revisan 281 necropsias en ese periodo. Hoy en día es raro hacer necropsias aquí en Perú. 16 pacientes tuvieron VIH, 14 de ellos tuvieron infecciones oportunistas. El otro detalle que ellos ven, que seguro también ustedes lo ven, es que las necropsias en los pacientes con VIH son mucho menores que las necropsias para la población general. 7 de estos 14 tuvieron al menos dos entidades. Citomegalovirus fue el más común, pero histoplasma fue el segundo, en 3 pacientes que están subrayados con amarillo en la tabla de la derecha. Es decir, esto comprueba una vez más lo que vemos, ¿no? Esencialmente, en pacientes con VIH que han sido expuestos, histoplasmosis es una entidad que hay que tener en cuenta. Este es el río Itaia, frente a la ciudad de Iquitos. Ya no se ve el Amazonas está muy por detrás de este borde, se ha retirado bastante de la ciudad. Este es el ambiente también en el cual se ve histoplasmosis. Entonces, para concluir, histoplasmosis, creo yo, es la enfermedad endémica en Latinoamérica. Es tan endémica como paracoccidioidomicosis, pero es mucho más endémica o más importante en pacientes con VIH que paracoccidioidomicosis. Aunque los brasileños tienen series interesantes, nosotros, por ejemplo, teniendo tanta paracoccidioidomicosis, no vemos mucha coexistiendo paracoccidioides brasiliensis e histoplasma capsulatum en el mismo ambiente, en la selva central nuestra, no vemos tanta paracoccidioidomicosis. El reto consiste en sensibilizar a los colegas para incluir histoplasmosis en el diagnóstico diferencial, bien sea de neumonías agudas, en la forma aguda, y de tuberculosis. Cuando uno sospecha tuberculosis, si hay exposición adecuada, hay que sospechar en histoplasmosis, ¿no? Y el perfil es diferente en viajeros, que se presenta más bien la forma aguda, y en inmigrantes, que van a ver la forma crónica, y en pacientes con VIH, que van a ver esencialmente la forma progresiva diseminada crónica. Muchísimas gracias.